En el mundo encontramos huellas imborrables, que traspasan fronteras, que evocan en el presente huellas dignas de recordar, que nos transportan al pasado. Bienvenidos a Recogiendo Huellas. Buenos días, siendo las 9:01 de la mañana, les damos la bienvenida a nuestro programa de emisión semanal, Recogiendo Huellas. Quien les habla, Madeline Alzate, acompañada por Vanessa Arias. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola Madeline, muchas gracias por invitarme y sí, me parece muy interesante el tema, ya que es muy importante conocer la historia de la educación en este país, reconocernos en ella. Para empezar a hablar de la educación en términos generales, es necesario decir que la educación existe desde que existe el hombre y es concebida desde la Ilustración como el proceso mediante el cual los hombres son racionales y autónomos para participar en la construcción de un orden social cada vez más justo. Bueno, Vanessa, ¿usted cómo considera que ha sido el proceso de la educación en Colombia en términos generales? Bueno, pues la educación en Colombia se ha llenado de normas e intentos fallidos. Todo esto gracias al propósito que siempre han tenido de inscribirse en la modernidad. La educación que había era por parte de los curas, que eran ellos quienes imponían a los indígenas y campesinos las creencias cristianas. Además, en ese tiempo, quienes enseñaban eran personas que, si acaso, medianamente sabían leer y escribir, porque los maestros se debían dedicar a enseñar el rezo y las doctrinas religiosas. Además, todos los textos que se podían estudiar eran impuestos por la Iglesia y regulados por la misma. No había una libertad ni una autonomía para uno aprender lo que quisiera. Recogiendo huellas para ilustrar la historia. Sí, Madeline, así era realmente. Pero recordemos que cuando se presentó la necesidad de organizar un sistema educativo público en los años de 1820, fue Francisco de Paula Santander quien firmó el decreto y se organizó este sistema, aunque siempre era fundamental enseñar la moral cristiana. Claro, en ese entonces, el propósito de la educación era la instrucción moral y religiosa, además de que era fundamental la propiedad de la lectura y la elegancia y el buen gusto por la escritura. Eran como, estos términos eran como objeto de élite. En los años 70 del siglo XIX se da una reforma radical, que es positiva para el pueblo. Se asienta una tríada de paz, caminos y escuela. Esta reforma dispone que la enseñanza debía ser gratuita, obligatoria y neutral en cuanto a la religión. Madeline, pero obviamente a esto se opone la Iglesia y el Estado, ya que argumentan que la educación pasaría de ser obligatoria y gratuita a ser una corrupción obligatoria. Bueno, pero lastimosamente después de este logro que tuvo Colombia, el país es afectado por 4 guerras civiles y se vio obligado a entregar el control completo de la educación a la Iglesia nuevamente. Esta vuelve a regular las lecturas y decide que la primaria ya no será obligatoria. Claro, es que en ese momento el Estado no tenía como prioridad la educación, más bien tenía como prioridad la guerra y pues sus recursos iban más que todo para ella, aunque pues en la actualidad también es un poco así, pero esa decisión fue realmente lamentable porque perdimos un poco la evolución que habíamos ganado, fue como un retroceso a eso que habíamos conseguido en términos educativos. Recogiendo huellas para ilustrar la historia. Bueno, luego en los años 30 del siglo XX, Nieto Caballero, quien estaba a cargo de la educación primaria en Colombia, propone cambiar viejas prácticas por actividades de comprensión, que fueran flexibles, pensaba en la educación para el futuro ciudadano. Él en su propuesta pensó en salidas de campo, mapas, fotografías que pudieran ilustrar a los alumnos acerca de los conceptos que se aprendían en el aula y así hacer más amena la educación y los aprendizajes. Sí, Nieto Caballero
Fue un personaje fundamental en la historia de la educación en Colombia, al igual que Alfonso López Pumarejo, quien también hizo muchos aportes. Dio más recursos a la educación, apoyó la educación rural y transformó la relación maestro-alumno. Además, continuó con el proyecto que inició Alfredo Olaya Herrera de crear la Facultad de Educación de la Universidad Nacional. Si nos vamos para 1836, finalizando el gobierno de Santander, se dio un cambio importante en Colombia. Se aprobó una ley que autorizaba a los maestros a elegir los textos que consideraban pertinentes para sus prácticas en el aula. Aquí hay un cambio en pro de la educación. Nos desarraigamos un poco de las prácticas religiosas y empieza a haber un poco más de la libertad en la labor docente. Son las 9:25 de la mañana. Pero lastimosamente esa dicha nos duró poco, ya que en 1840, con Mariano Ospina Rodríguez en el poder, se introduce una reforma conservadora con 3 puntos básicos. El primero era la disciplina severa. El segundo, introducir elementos religiosos en la dirección universitaria. Y el tercero, reorganizar la enseñanza para introducir elementos conservadores, lo cual delimita la libertad del docente que se había ganado. Sí, Vanessa, vemos que cada que tenemos un avance, como que regresamos al mismo punto. Y si lo analizamos, pues en la actualidad no desmentimos mucho lo que ha sido la historia de Colombia. No tendría que haber vuelto a mi pueblo tan querido. Ya no podré recordarlo como cuando yo era un niño. Al regresar a mi tierra, tiempo, está todo tan cambiado que mi pueblo no es mi pueblo ya no es mi pueblo. Se nos olvidaba mencionar que el gobierno de López Pumarejo vuelve a ser protagónico, hace reformas drásticas, con promesas de libertad política individual y libertad de enseñanza. Con esto se logra implementar laboratorios, bibliotecas e investigación, puntos fortalecedores para la educación colombiana. Sí, la educación en Colombia sí ha tenido elementos favorables, pero lamentablemente, al parecer, siempre llega a sus puntos de inicio, como por ejemplo en 1887, cuando la universidad pierde la autonomía nuevamente frente al Estado, ya que se le permite a la Iglesia intervenir nuevamente en el ámbito educativo. Para llegar a un contexto más actual, debemos decir que en las últimas décadas del siglo XX, el país cruza por numerosas crisis políticas y económicas, lo cual conlleva a reducir subsidios estatales, incrementar la privatización global, la calidad baja, y se convierte en una alternativa la educación de carácter tecnológico. Esto es lo que está más próximo, lo que estamos viendo en la actualidad. La educación también se rige por la calidad, como si fuera un producto más del mercado. Por supuesto, la calidad está regida bajo las lógicas del mercado. A menor costo, mayor impacto. Esos son los principios de ella. Lastimosamente, en Colombia hemos caído en esas lógicas, en la mercantilización. Se educa a las personas no para la convivencia ciudadana, ni para la construcción de un sujeto político, sino para la vida laboral, para la técnica. Se nos ha acabado el tiempo, hemos llegado al final de nuestro programa Recogiendo Huellas. Espero que les haya gustado a todos nuestros oyentes la temática del día, la educación en Colombia.
Despedimos a nuestra invitada Vanessa Arias. Muchísimas gracias por estar acá y compartir un poco de lo que ella sabe acerca del tema. Muchas gracias a usted, Madeline, por invitarme, y fue muy fructífero nuestra conversación, ya que se aprendió y se dijeron muchas cosas muy importantes de la educación colombiana. No tendría que haber vuelto a mi pueblo tan querido. Ya no podré